No me di cuenta que se iba a acabar y nadie tampoco. Pero bueno, sigamos. ¿Ya volvió Julián? Creo que todavía no. Ok. Dame un segundo. No sé, en clase. Qué pena, profe. Fallas técnicas. ¿Me escuchan? Sí, 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 te oigo. Listo. Entonces, según las variables, que es el sistema de aprovechamiento de biomasa, como ya lo veníamos recapitulando, hay algunos inconvenientes. Lo que yo ya les mencionaba, que es la producción de biogás, la producción de biocombustibles, bioetanol y el biodiesel. No obstante, como eh, la producción de energía térmica son sistemas de combustión directa que se utilizan como para dar calor, que se puede utilizar directamente para, un ejemplo, cocinar alimentos o secar productos agrícolas, que también se pueden aprovechar para hacer vapor para la industria o para generar electricidad. Nuevamente recalco que de todas maneras la utilización de de estas actividades, que hay algunas que sí son concorde tal vez al buen manejo del medio ambiente, eh, conlleva un desgaste permanente a la tierra que de todas maneras nos afecta porque hay el proceso de escorrentía que de todas maneras va a afectar nuestra manera de alimentación, bueno, tantas cosas. Siguiente. Hay un pequeñito video para recapitular lo que acabo de decir y ver el procedimiento como tal de las plantas de biomasa. La biomasa es el principal problema de las plantas de biomasa. Parece muy obvio, pero el problema está relacionado con dos asuntos. El primero es la cantidad que necesitamos y el segundo está relacionado con el tipo. Pues vamos a ver en este vídeo cómo es el problema de la biomasa en las plantas de biomasa. Nos tenemos que plantear que una planta de biomasa de 1 megavatio de potencia que funcione 7.000 horas necesita 7.000 toneladas de biomasa al año, a razón de 1 tonelada hora por megavatio instalado. Es decir, que si tenemos una planta de 10 megavatios necesitaremos 70.000 toneladas de biomasa al año. Y tenemos que estar seguros de que tenemos de ese tipo de biomasa la cantidad que nos hace falta. Y esa biomasa la podemos complementar con otros tipos de biomasa que sean más o menos compatibles. Es decir, que tengan una granulometría similar, un poder calorífico similar, que tengan unas características en la combustión similares. Claro, cuando hablamos de 70.000 para una plantita de 10 megavatios, que no es más que un juguete, una plantita pequeña. Si hablamos de 70.000 toneladas, quizá eso no nos venga a la cabeza qué es, pero si lo traducimos en camiones, pues quizá tengamos una idea más exacta. ¿Qué significa 70.000 toneladas para una plantita de 10 megavatios? Un camión transporta más o menos, teniendo en cuenta que la biomasa es una cosa poco densa, pues transportará un camión grande pues unas 10 toneladas. Es decir, necesitamos 7.000 camiones al año. Si estamos llevando biomasa de lunes a viernes a lo largo de todo el año, pues supone, y durante, pues pongamos 15 horas, 16 horas al día, no descargamos por la noche, solo descargamos en turnos de mañana y tarde, pues tenemos que pensar que son 7.000 camiones en 250 días. Eso significan entre 25 y 30 camiones al día. Es decir, son más o menos como 2 camiones a la hora. Es decir, cada media hora tiene que estar descargando un camión a lo largo de todos los días del año. Y si nos vamos a una planta de 20 megavatios, pues son como 4 camiones a la hora. Cada 15 minutos tiene que estar descargando un camión. ¿De dónde sacamos tanta biomasa?
porque además la biomasa no puede estar a muchos kilómetros, puede estar en un radio que vamos a pensar que tiene que ser un radio 30, máximo 50 kilómetros de la planta. 50 kilómetros ya son muchos, 30 y algo kilómetros de la planta como máximo. Pues ese radio cubierto, pues tenemos que ver de dónde sacamos todas esas toneladas de biomasa. Hay sitios que no tienen problemas, porque hay sitios que generan mucha biomasa, pues biomasa forestal, biomasa que proviene de la industria maderera o biomasa que proviene pues de algún proceso agroalimentario. Pero eso son situaciones muy concretas en las que hay pues grandes explotaciones madereras o hay grandes procesos agroalimentarios que generan mucho residuo. También en el caso de cultivos energéticos, en el que ese cultivo ya está dimensionado adecuadamente. En el resto de los casos es difícil encontrar pues cantidades de biomasa suficientes que nos puedan abastecer nuestra planta. Fijaros que entonces, si sumamos a este problema logístico de la biomasa, llevar la biomasa hasta la planta, si a todo ese problema logístico conseguir la biomasa y llevarla hasta la planta, le unimos otros dos problemas, y es que la instalación es más cara que otras tecnologías, estamos hablando del entorno de los 2,5 millones por megavatio, y que encima el coste de explotación también es alto. Estamos hablando de un mínimo de 25-30 euros por megavatio. Pues claro, tenemos ahí un cóctel que hace que invertir en plantas de biomasa no sea sencillo. No quiere decir que sea hipercomplejo, pero no en todos los sitios encaja también una planta de biomasa. ¿Quieres instalar una planta de biomasa? ¿No dejaste ver a quién había que llamar para instalar una planta de biomasa? Sí. Entonces, pero un momento, perdón. No, era broma, ¿no? Listo, entonces, impacto ambiental, biofósiles, como yo ya les venía hablando un poquito, es que los combustibles fósiles, pero sobre todo el petróleo, son la base de la economía mundial y la civilización occidental. Como podemos ver en los gráficos, la producción de petróleo en Latinoamérica en miles de barriles diarios, hasta un percentil del 2015. Aparece en México, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Trinidad y Tobago, Venezuela y pues otras ciudades de Centroamérica. Es un poco preocupante este tema como para reflexionar, pero pues ya mis compañeros vamos a adelantar un poco más el tema y van a presentar esto. Bueno, ya llegando al tema de los referentes, hemos elegido tres de estas centrales, que una vendría siendo la Termosipa en Cundinamarca, la cual tiene una capacidad de 235 megavatios que utilizan como combustible el carbón. Su funcionamiento es la quema de carbón pulverizado en una caldera para generar vapor de alta presión, el cual impulsa una turbina conectada a un generador eléctrico. El vapor se enfría, se condensa y se reutiliza en el ciclo. Los usos locales vienen siendo el suministro eléctrico para Bogotá y Cundinamarca, garantizando la estabilidad energética. La siguiente. La segunda que tenemos es la de Termoflores, que queda en Barranquilla, que tiene una capacidad de 610 megavatios, que utilizan como combustible el gas natural y el diésel. Como funcionamientos tienen utilizar el gas y el diésel para generar electricidad, operando en un ciclo combinado, aprovechando los gases de escape de la turbina de gas para calentar agua y generar más electricidad con una turbina de vapor, mejorando la eficiencia. Sus usos locales vienen siendo la provisión de electricidad para Barranquilla y otras ciudades de la costa atlántica, también como soporte energético para fábricas textiles, alimentos y comercio en la región, y también el respaldo en emergencias cuando las hidroeléctricas reducen su producción. Bueno, este ya es un referente un poquito más importante porque se encuentra el ingenio Providencia que se encuentra en las... ¿Quién habla, perdón? espérate, de Giancarlos Muñoz, Profe Carlos.
Eh, este ingenio es un poco más, un referente un poco más importante para nosotros que los anteriores, porque se encuentra pues cerca de la ciudad de Palmira, eh, de una capacidad de 34 megavatios, y pues utilizan como combustible el bagazo de la caña de azúcar. Es top 3 de, de los ingenios azucareros de Colombia. Su funcionamiento, pues quema bagazo de caña en un caldero para generar vapor a alta presión y el cual mueve una turbina que genera pues electricidad. Y bueno, dentro de sus usos generales, genera energía renovable para el proceso del azúcar y el biocombustible, el abastecimiento de electricidad para el ingenio y otras para la agricultura. Y también pues reduce la emisión eh, al medio ambiente aprovechando pues este tipo de funciones. A continuación, junto con mis compañeros, nos gestionamos un video de cómo funciona este proceso dentro de la planta. Eh, entonces es un poco más complejo, como lo explica pues el que trabaja en la planta, pero pues se trató de poner algunos subtítulos para que se entienda un poco mejor. Bueno, buenas noches. Esta es la pantalla del sistema de agua a vapor de la caldera 4. Aquí podemos visualizar domo superior y la presión que maneja. Aquí es donde generamos el vapor. Está la caldera Guachanagar de 210 toneladas de capacidad. Entonces aquí generamos el vapor vivo que alimenta los turbos. Este vapor lo estamos alimentando a una presión ideal de 67.1, aunque ahí está un poco caído, pero la ideal es 67.1 a una temperatura de vapor de 510. Esa es la presión ideal para los turbogeneradores. Entonces la caldera, el domo está a 75, pasamos por un superheater que es el calentador primario. Lo subimos la temperatura de 291, lo pasamos a 410 grados, el vapor que sale del domo. Aquí hay un proceso de atemperación para bajar la temperatura y tener control sobre la temperatura del vapor. Entonces de 411, después de la temperación, lo bajamos a 288, ahí hacemos control, y el superheater, que es el serpentín de tubos, me sube la temperatura otra vez a 515. Y esta línea ya le llamamos vapor sobrecalentado o vapor vivo, que va directo a los turbogeneradores. Entonces los turbogeneradores que tenemos acá son dos. Está turbogenerador de condensación, turbogenerador de contrapresión. Bueno, entonces continuando, los dos turbogeneradores, tenemos el de condensación y el de contrapresión, me están generando una salida de energía de 15.754 kilovatios, y el de contrapresión 18.191 kilovatios. Esa energía, que es la línea amarilla que se ve aquí, ¿sí? Una parte se va a la venta, que es la línea de Cerrito, a la línea de Celsia, y la otra parte se va para consumo dentro del mismo ingenio. Entonces aquí la energía generada total es de 34.223 y el consumo interno es 18.000. El restante se va a la venta, que es lo que se le vende a Celsia. Entonces los turbogeneradores, en resumen, son unas turbinas que son impulsadas por un vapor que debe tener unas condiciones ideales para poder ser eficientes. Las turbinas son estas. Esta primera, turbina de contrapresión; la del fondo, la turbina de condensación. Sí, el vapor entra por esta línea que se ve ahí,
va un reductor de velocidad, cual merma la velocidad de la turbina, y este es el generador. Listo, profe, eso sería todo hasta ahí. Muy Eh, bien. ¿Listo? Ok. Vale, ¿van a Pues hacer tenemos, algún? Sí, qué pena. Carlos, dale, tenemos ahí pues el examen, las preguntitas. Son siete dale, nada dale, más. dale, dale. Ya comparto pantalla. Bueno, obviamente esto también es parte de la participación en clase, ¿no? Entonces inscríbanse rápido, por favor, los que quieran. ¿Sí me oyen? Sí, Sí, señor. vale. sí, señor. Bueno, creo que nos quedamos en 18. ¿Nadie más quiso, pudo? Ya voy a ingresar, estoy ingresando, Carlos. Ok. 19, 19, 19. Nos quedamos ahí. Ay, ¿le pueden volver a compartir el link, por favor? Es que se me cerró esto sin querer querer. Voy. Gracias. Dale. Bueno, yo diría que ya, ¿no? Sí, ya. Listo, adelante. Lee la pregunta, ¿no? Yo, Bueno, no sé quién sea. sí. ¿Dónde se implantó la primer termoeléctrica?
¿Cuáles son los residuos que están usando las termoeléctricas desde 2020 para mejorar la sostenibilidad de la biomasa? ¿Cuáles son los tipos de combustibles fósiles? ¿Qué papel desempeñan las centrales termoeléctricas en la estabilidad energética de los países en desarrollo? ¿Cuál de los siguientes combustibles no es utilizado en las centrales termoeléctricas? ¿Cuál es una de las ventajas de las centrales termoeléctricas respecto a otros tipos de plantas energéticas? ¿Cuál es el principal beneficio ambiental de las centrales termoeléctricas de combustible biomasa? Qué largo el tiempo para esa pregunta. Y un poquito. Sí, Bien. Esa fue la última, ¿verdad? sí, ya. Ahí van a salir los ganadores. Bien. Este es el tercero. Sí, señor. Fiaga. Andrés Fiaga, si no estoy mal. Sí. El segundo, Yo Paula creo que Paula Alejandra. Paula Alejandra. ¿Qué apellido? Romero. Romero, 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 Romero. Miércoles, espera. Eh, Paula Alejandra. Bien. Y Cristian Abril. Abril, el primero, ¿verdad? Sí, señor. Muy bien. Listo. Ok. Bueno,
Nuevamente, muchísimas gracias a los expositores, una exposición muy completa, eh, muy clara y además, normalmente cuando se hace una exposición de termoeléctricas no se explica lo de la biomasa, que le da un poco de sentido, digamos, de alguna manera a lo que puede significar una termoeléctrica. Les voy a compartir, me cuentan si ya ven, s'il vous Sí, plaît. señor. Carlos. Bien, entonces, básicamente voy a coger el dibujo que hicimos la vez pasada de, de la central nuclear, eh, para resumir en qué consiste, en qué consiste la, en qué consiste este tipo de generación de energía. No sé qué borrar, qué no borrar, pero por ahí más o menos. Bueno, básicamente, claro que lo explicaron muy bien esos dibujitos y el video estuvo excelente, pero lo que está pasando aquí, ¿se acuerdan que teníamos... Ay, perdón, es que no tengo la tableta con yo sí decía. Un segundo. ¿Se acuerdan que lo que hacíamos era meter unos elementos radioactivos que estaban hirviendo absolutamente calientes en el agua, con lo cual hacíamos que el agua se evaporara, eh, y a su vez pasara por... entonces ese vapor de agua pasa por unas turbinas que hacen que se mueva un motor que genera corriente. Eso es eso es lo que hacía la central nuclear, ¿verdad? Pues en este caso se me perdió el lápiz, recorcholis. Bueno, no encuentro el lápiz. En este caso, lo que hacemos es acá abajo, digamos, de esta caldera, generar combustión, o sea, hacer una fogata, una hoguera gigantesca. ¿Qué hace? Estos elementos obviamente ya no están. Estos palitos de plutonio o lo que sea ya no están y simplemente está el agua. Entonces, con esta quema de cosas acá, ¿no? Generamos fuego, generamos calor y ese calor hace que el agua que está acá se evapore y el agua sube por el tubo tan, hace que se muevan las aspas de la turbina que están conectadas a su vez al motor que genera la corriente. Finalmente, aquí, bueno, ustedes mostraban una como que el agua se botaba al río y volvía y se reciclaba, más o menos, pero también puede ser, digamos, la mayoría vuelve y cae acá y vuelve y se recicla, digamos, ya agua condensada o agua, pues, agua líquida, se lleva otra vez al tanque donde se va a hervir, se hierve nuevamente, se pasa por la turbina, se genera corriente, vuelve y cae aquí. Obviamente en este proceso el problema es esta combustión de acá. Entonces aquí estamos haciendo una fogata y esta fogata pues naturalmente genera CO2, genera residuos que estos sí no son, digamos, vapor de agua. El vapor de agua aquí también se genera porque obviamente evaporamos el agua para hacer mover las turbinas, pero aquí el problema es esa combustión que nos genera principalmente CO2, ¿no? El CO2 que sabemos que es malo para para la atmósfera y entonces es un contaminante terrible. Entonces, todo lo que quememos acá, que por cierto, muy interesante también el video del españolete hablando sobre uno imaginarse cuánto tiene que quemarse para que esto esté funcionando, ¿no? Entonces, tienen que quemarse toneladas de mugre, toneladas de lo que sea, toneladas de carbón, toneladas de biomasa, ya sea que sea árboles o plantas o lo que sea, pero absolutas toneladas para que esto se mantenga, digamos, con esa fuerza, con ese calor importante para estar hirviendo el agua todo el rato. Muy interesante también la central de Palmira o de por ahí cerca, que es de biomasa, o sea, no
no contaminan, no hacen una doble contaminación, digamos, porque extraer carbón, por ejemplo, es una contaminación, o extraer petróleo o extraer gas, pues es una contaminación, pero impresionante, terriblemente impresionante. Entonces, eso no lo hacen, y de todas maneras, de alguna manera, utilizan residuos de las grandes plantaciones de azúcar, ¿no? Eh, pero utilizan entre comillas, porque lo que hacen es quemarlo. Entonces, pues es una utilización de alguna manera, sí, es verdad, pero, y además porque hay producción, gran producción de residuos, de residuos naturales, pero al quemarlos, pues lo que hacemos es generar CO2 y contaminación. De hecho, los residuos naturales se pueden convertir en otras cosas mucho más no sé si más útiles, pero que no contaminan, como por ejemplo, no sé, ustedes qué saben que se hace con los residuos orgánicos. ¿Qué se hace con los residuos orgánicos? O sea, naturales. Que han oído alguien que diga algo. Que abono, Hay, exactamente. Eh, Abono. un proceso con el tema del bagazo también, que se fabrica ladrillos a partir de Imagínate, eso es otra cosa, ¿no? Eso también es aprovechar un residuo, un recurso que tenemos ahí como que no sirve para nada, para botar, aprovecharlo en algo útil como hacer ladrillos. Se hacen ladrillos, se hacen placas para cielo raso, se hace abono, como decían ustedes, digamos en términos generales, con toda la naturaleza, con todos lo agrícola que sobre, se puede hacer abono. Entonces, pues hay maneras de utilizarlo. eh, y esta, digamos que es la peorcita, pero de todas maneras, pues en muchos casos es necesario, ¿no? O sea, si la central hidroeléctrica, si la central nuclear, si no nos alcanza la energía, pues esta es una opción que es bastante bueno, sencilla entre comillas, ¿no? Por eso decía, no vamos a hacer nunca una central de este tipo, pero, pero pues aquí no necesitamos material radioactivo, no necesitamos hacer una presa como en la hidroeléctrica, así que es relativamente sencillo y el material pues es relativamente también sencillo de conseguir, sería desperdicios de la naturaleza. mm, Bien, ¿de dónde lo sacamos, no? Si hay por ejemplo, hay sitios donde hay plantaciones de, no sé, de arroz, bueno, entonces todo lo que sobra, toda la cascarilla, toda esa cosa se puede quemar y tal. Señor Juan Carlos, creo. Carlos, yo quería preguntarte si tú conocerás algún tipo de planta que se base en el compostaje, ahorita que estaba pensando, porque en el proceso del compostaje siempre hay una duración en el que el propio abono llega a generar bastante aire, Gas, 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 sí, en el cual pues si se generan como diferentes placas de ese compostaje puede generar quizás algo útil, no tanto como una energía muy vasta, pero sí la sí. necesaria quizás para una Claro, población que lo necesite. esto yo no lo conozco, no sé si se ha hecho, yo diría que no. Pero, digamos, no sé si alguno de ustedes conoce, en algunas fincas, en muchas fincas hay biodigestores, que es como es que no puedo dibujar hasta que no encuentre el lapicito, pero bueno, es como una bolsa, ¿no? Una bolsa que está llena de desechos orgánicos, por ejemplo, de los marranos, de las gallinas y ese material genera gas que de alguna manera se almacena ahí, entonces se almacena, se produce, se almacena y se saca de la bolsita y se por tubos y tal, y por ejemplo se lleva a la estufa. Entonces hay fincas, grandes fincas donde tienen esos sistemas y los llevan a la estufa y ahí que generan eh, el combustible suficiente para cocinar los alimentos, por ejemplo. Eso se podría hacer
ese gas que produce, digamos, no sé, una finca que tenga marranos, pues puede producir un exceso de gas y ese exceso de gas podríamos quemarlo o calentar con eso agua y con eso mover turbinas pequeñitas o algo así, que digamos que también eso es un poco como la filosofía de esta clase, ¿no? El autoconsumo, el consumo a pequeña escala, y eso se puede hacer, pero hay un grupo encargado de esas pequeñas intervenciones. Entonces vamos a dejarles ese ejercicio a ellos para que nos lo cuenten. Pero ustedes imagínense que con ese biodigestor, eso se llama un biodigestor, o una bolsa llena de desechos orgánicos, de boñiga, digamos, de vacas o lo que sea, se genera gas. Y ese gas se puede prender, se incendia, pues sí, como el gas de la estufa. Entonces, al prenderlo, uno puede ahí quemarlo, ahí puede lo que puede hacer es hervir el agua. Hervir agua y si está conectado a un tubo y ese tubo está conectado a una turbina, tal como estamos viendo acá. Entonces, imagínense que por acá está el biodigestor, lamento el dibujo, algún día encontraré el lápiz. Y este biodigestor nos bota aquí gas y aquí esto se enciende, hierve el agua, pasa por una pequeña turbina, digamos, imaginémonos una turbina así chiquitica, que hace que se mueva un motor y el motor, imaginémonos un motor así también pequeñito que genere energía, digamos, para la finca o para la casa. Carlos, No sé si respondí tu pregunta, pero Fabiana tiene la palabra. Profe, no le iba a comentar dentro Carlos. de mi ignorancia porque no sé bien del tema. Creo que eso es lo que hace la empresa Llanogas con la empresa de servicios públicos, bueno, con el basurero. Sí. Les compra como que ellos mismos utilizan el mismo gas que produce todas esas basuras y ya pues Sí, también lo... conozco, también dentro de mi ignorancia, pero muy buen aporte, más o menos conozco el tema y efectivamente es una buena empresa, una empresa eh, con buenas prácticas, aunque su dueño era un delincuente, pero eso no tiene nada que ver, eh, un político. eh, con buenas prácticas que reutiliza material y que hace, digamos, reprocesos ya directamente a la basura, para la basura. Entonces esto es todavía más útil porque no es residuos orgánicos que realmente podamos, no, lo que queman es basura ya como o una de dos, o la quemamos o la enterramos. Entonces, pues digamos que es un proceso un poquitico mejor. Y es una buena empresa que vale la pena, digamos, visitar. Sí, Andrés Cuervo habló. Carlos, Ya, pues yo tuve Fabián. la fortuna hace mucho ratico eh, de estar en una finca donde fuimos a construir algo en esa finca y allá utilizaban y en ese momento estaban ¿Qué, haciendo el biodigestor? un biodigestor. Mm, Entonces, pues pensaba que eso era como algo como más tecnológico, como mucho más difícil, pero mm, en realidad no es como tan complicado. no. Eh, Ese día pues llegó una máquina, hizo un hueco en la tierra, una retro, sacó más o menos una profundidad como de hoy 2 metros, 1,50 m más o menos, y eso ahí le colocan, es como una carpa, sí, un Ujú, una plástico, y bolsa. ese, sí, una bolsa, y ese plástico lo colocan ahí y comienzan a drenar todo lo de las cocheras, lo drenan a ese hueco. Y eso por arriba tiene como unas válvulas que le van conectando